Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta acá con un nuevo capítulo del Búnker. Uno más. En esta ocasión vamos a continuar lo que estábamos hablando con lo que los dejé el anterior, episodio. En el anterior episodio. Que para los que no han escuchado, como siempre recomiendo a Juan Pablo, le decimos de que vayan, lo escuchen. A ver, todavía no es el momento del día, no lo siento, más tarde. Pero bueno, estamos hablando del libro Cosmos de Carl Sagan. Sí. Estamos haciendo como que un repaso paso a paso de todo el libro. No sé, es que así es el momento del día. De verdad, es que estaba bueno, me ha gustado la charla del anterior, así que este es el momento del día de invitarlos a que escuchen los anteriores episodios en YouTube, ¿no? Pues lo posteamos en Facebook, todos los anteriores, porque así van a ver que nosotros como estamos pues trabajando en esto, casamos un tema con otro, y a veces puede ser un poco confuso, digamos, uno pensando desde el lado de la audiencia. Así que escuchen los programas anteriores. El programa anterior, el inmediato anterior a este, Oscar nos habló de Carl Sagan, que está chalito. Sí. O sea, ahí estamos abordando más que todo el tema de la importancia de entender el cosmos y de la importancia de la ambigüedad entre el escepticismo y la imaginación. Exacto. Ahora vamos a abordar más el tema del universo como tal, o sea, vamos a intentar hacer una radiografía de cómo es el universo para entender a qué nos estamos enfrentando y entender dónde realmente estamos. Vamos a empezar con un extracto del libro con el que cerramos la anterior parte, que como que nos va a dar pie para retomar el tema. Dice: la superficie de la Tierra es la orilla del océano cósmico. Desde ella hemos aprendido la mayor parte de lo que sabemos. Recientemente nos hemos adentrado un poco en el mar, vadeando lo suficiente para mojarnos los dedos de los pies o como máximo para que el agua nos llegara al tobillo. El agua parece que nos invita a continuar, el océano nos llama. Hay una parte de nuestro ser conocedora de que nosotros venimos de allí y deseamos retornar. Ahora, continuando. Las dimensiones del cosmos como tal son tan grandes que intentar recurrir a unidades que nosotros conocemos, a unidades de distancia, metros, kilómetros y todo eso, no sirven de nada. Prácticamente no tienen ningún tipo de sentido ni relevancia en el universo esas nuestras medidas, ¿no? Que un kilómetro nos puede parecer bastante, pero el universo realmente no es nada eso. Eso no existe prácticamente. Prácticamente no existe. O sea, solamente cuando escuchas, ¿no? Lo de que hay tantas galaxias como granos de arena en todas las playas del mundo. Es como que es... Claro. Eso también y ahora vamos a empezar a entrar un poco en esas dimensiones y vamos a empezar a quemarnos el cerebro. Así que prepárense. Siéntense, tomen valeriana. Agüita, relájense. Ya, en lugar de utilizar este tipo de medidas en la ciencia que estudia el universo, se mide la distancia con lo que se conoce como velocidad de la luz. Ahora, ¿qué es esto? En un segundo, un rayo de luz recorre casi 300.000 kilómetros. Es decir, de que da 10 veces la vuelta a la Tierra. En un segundo. En un segundo. La luz puede darle 10 veces una vuelta a la Tierra en un segundo. Y en función de estas medidas podemos decir de que el Sol está a 8 minutos luz de distancia de la Tierra. Claro. O sea, suena corto, pero realmente no es corto. La luz en un año atraviesa casi 10 billones de kilómetros por el espacio, en un año. Y esta unidad de longitud, la distancia que la luz recorre en un año, se llama año luz. Yo no sabía, por ejemplo, a qué exactamente se llamaba año luz, pero ¿sí? Aquí tenemos la explicación, sí. Vuelvo a repetir. O sea, ¿no sabías? Me extraña. No, sí, exactamente no. O sea, sí, tenía, digamos, la idea, pero así con números, no. Claro. Con números no. Ya. Sí, yo decía el concepto, voy a llamar a los profes No, el número como tal no lo tenía. Y eso, como te digo, a mí me parece excelente. Y creo que no todos tenemos el dato del número exacto. Ya. Pero la luz en un año atraviesa casi 10 billones de kilómetros por el espacio. Y esta unidad de longitud, esta distancia que la luz recorre en un año, se llama años luz. Ajá. Entonces podemos decir que un año luz
Todos los que usan la expresión de años luz como si fuera de tiempo, como que no te he visto en 3 años luz, son unos estúpidos. La verdad es que sí, porque al final esto es un año, es una medida de distancia, no es una medida de tiempo. Claro. Entonces, por eso volvemos a repetir, un año luz es casi 10 billones de kilómetros. O sea, es una locura. Es inimaginable, no. Claro, no es inimaginable, no. De hecho, ahora estás diciendo cosas, ¿no? Sí, estás diciendo no es cosas comprensible. Sí, no tiene mucho sentido. Y es por eso lo que dices, ¿no? De que en realidad esto no mide tiempo, sino distancias. Pero como son distancias tan bestiales, no podemos medirlo en unidades de distancia, sino tenemos que recurrir al tiempo. Ya ahí empieza a tronar un poco al tiempo que le tomaría a la cosa más rápida que conocemos llegar hasta ahí. Ajá. Ahora, ningún planeta o estrella en la galaxia es algo normal. O sea, no podemos decir de que lo más normal en la galaxia son los planetas o las estrellas. Porque de hecho la mayor parte del cosmos está vacía. O sea, es un lugar vacío, frío y oscuro. Eso es el universo como lleno tal. De materia oscura. Lleno de materia oscura. Lleno de nada. Sí, o sea, de hecho hay vacío. Depende, hay un concepto ahí medio nuevo, que la nada en realidad es una materia. Claro, pero eso creo que Tesla le decía éter, pues. no sé. ¿No ven? No creo que era seguro. eso. En todo caso, Tesla tenía una discrepancia ahí con Einstein, porque Tesla defendía la existencia del éter y Einstein decía que son patrañas y que no. Al final se aceptó la concepción de Einstein y creo, tal vez estoy hablando estupideces, pero creo que eso justamente respalda el hecho de que entre planeta y planeta, vamos a decir, en el espacio, no hay nada. Claro. Así, ¿no? Pero en este caso O al menos sí nada habría, que conocemos. Al menos no, claro, pero sí habría, y eso es la materia oscura. Eso es bien chistoso, y es justamente lo que hablamos en el tema anterior, lo arrogante que puede sonar, como que nada en tus términos. Claro, ¿no? nada que tu cabeza entiende como Claro. nada, digamos. Tal vez nuestra nada realmente es algo que sí existe, pero para nosotros es nada. Pero bueno, aquí viene una estadística que a mí me ha dejado helado, de que dice, no es una estadística, perdón, es un dato, de que si nos soltaran al azar dentro del cosmos, así a modo random, digamos, como que te agarran y dicen ya. Con el mouse. Sí, exacto, cerrar los ojos y deja donde te quedes, ¿no? Si nos sueltan al azar dentro del cosmos, la probabilidad de que nos encontremos sobre un planeta o cerca de un planeta sería inferior a una parte entre 1,000 millones de billones de billones. Wow. O sea, estamos hablando de un 1 seguido de 33 ceros. Esa sería o sea, 1 sobre 33. un 1 seguido de 33 ceros. Esa es la probabilidad que tienes de caer sobre un planeta si te soltaran al azar en el cosmos. O sea, imagínense ¿Cuánta nada hay? cuánta nada hay, claro, cuánta nada según nuestro conocimiento, cuánto vacío hay. Claro. Uno pensaría que tal vez el universo está lleno de planetas y lo que más hay son planetas y estrellas, pero realmente no es nada. O sea, eso en nuestra unidad, en nuestra concepción es nulo, es un número que no existe prácticamente, es una probabilidad improbable. Claro, de hecho decían de que, o sea, nosotros para salir de nuestro sistema solar, no sé cuántos años luz nos tomaría al llegar a otro sistema solar. O sea, como sistema solar estamos a una distancia enorme. Claro, no es una distancia enorme. Es imposible, o sea, de hecho nos cuesta llegar a Marte. Claro, y fuera del sistema solar son cientos de años luz. Vamos a ir yendo por esas partes, Todavía vamos hay a ir yendo campo. por eso. Claro, y eso, En el universo como en el micro todavía hay campo. Sí, Todavía hay un todavía montón hay. de campo. Suban. Sí, hay un montón de espacio. pero como te decía, a mí eso me hace pensar, la verdad, el hecho de que estamos tan aislados. En mi caso. Vamos a ir por esas partes precisamente, y eso es traumante, eso es traumante. Ahora, si adoptamos una perspectiva, digamos, intergaláctica, como que intentando ver, como se dice, a vista de pájaro, o sea, lo más lejanos posible, es como si viéramos esparcido la espuma marina sobre las ondas del agua, o sea, haciendo una relación. Y en estas ondas con espuma marina, dentro de esta espuma marina que están en las ondas, es como si viéramos así pequeñas lucecitas, como, no sé, a veces vemos como reflejos, ¿no? del sol en el agua. Ajá. Que aparecen como chispitas. Sí. Esas como chispitas
serían las galaxias, dentro de la espuma marina que está en el océano. Entonces, a esto nosotros ya le podemos, o sea, de hecho esta es la escala mayor que conocemos del cosmos. Eso es lo más lejos, digamos, que hemos podido saber desde aquí de la Tierra, desde el conocimiento como especie humana que hemos obtenido. Y esto ya se lo conoce como el reino de las nebulosas, que está a 8.000 millones de años luz de la Tierra. O sea, otra vez son cantidades que no se pueden ni imaginar. Ahora, dentro de todo esto, como dije, esas como chispitas dentro de la espuma marina en el océano, esas chispitas es una galaxia. ¿Y qué es una galaxia? Es básicamente una composición de gas y polvo de estrellas. Eso es una galaxia. Pero miles de millones de estrellas. No, miles y miles de millones de estrellas. O sea, hay un montón de estrellas. Cada estrella puede ser un sol para un determinado sistema solar. Y dentro de una galaxia, obviamente hay un montón de estrellas y un montón de mundos. Y lo más seguro o lo más probable es que también hayan seres inteligentes y seres vivientes y civilizaciones que están navegando ahí, pero que obviamente nosotros nunca vamos a, bueno, no sé si nunca, pero bueno, realmente para mi unidad del tiempo que conozco, puedo decir que nunca vamos a llegar a saber. Está muy por demás allá de nuestra concepción de tiempo. Ajá, muchísimo más allá. Ahora, eso tú habías hablado, creo, alguna vez igual, ¿no? Sí, ¿De qué se llamaba? La fotografía más escalofriante de la historia. No, pero recién nomás, de la teoría de por qué podría ser que nunca podamos dar con vida alienígena. En la teoría del bosque oscuro. Del bosque oscuro, eso. Claro, que es como una teoría o sea, nos hace pensar de que en realidad las otras especies se están ocultando de nosotros porque tienen tanto miedo de que las lleguemos a destruir, como que también ellas nos quieren acechar a nosotros. Entonces es el cazador y el cazado, pero a veces claro, ninguno se conoce y por eso mismo se tienen miedo entre los dos. Exactamente. Ya, sigamos. Hay o sea, ahora ¿cuántas galaxias hay dentro del universo? No del universo, perdón, dentro de este espectro que estamos analizando. Ajá. Hay unos cientos de miles de millones de galaxias. O sea, eso es 10 elevado a la 11. Claro. O sea, eso es un 1 seguido de 11 ceros. Cada una con un promedio de un centenar de miles de millones de estrellas. Y es posible que en todas las galaxias haya tantos planetas como estrellas hay. Entonces estaríamos diciendo de que si hay... hemos dicho de que hay cientos de miles de millones de galaxias, o sea, 10 a la 11 galaxias, ¿no ven? Uh-huh. Y es posible que en todas las galaxias haya tantos planetas como estrellas. Entonces estaríamos hablando de 10 a la 11 por 10 a la 11, que eso sería 10 a la 22, o sea, sería 10.000 millones de billones de planetas que podrían haber en este ecosistema que estamos analizando. O sea, ya números, como otra vez decimos, no entran en nuestra cabeza. Se escapan totalmente de nuestra comprensión. En papel nomás. Ahora, ahí es cuando viene la pregunta. Carl Sagan se pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que una estrella ordinaria, como el Sol, o sea, una más entre todas estas, esté acompañada por un planeta habitado? ¿Por qué tendríamos que ser nosotros los únicos afortunados y que encima estamos medio escondidos en un rincón olvidado del cosmos? O sea, realmente, analizando estos números, podemos creer de que en el universo no hay más vida que nosotros. Claro. De hecho, lo que Carl Sagan dice es de que, según él, lo más probable es de que el universo revienta de vida. Está así rebosando, está chorreando. Sí, había escuchado eso alguna vez. De hecho, es lo más probable. La mera estadística hace de que sea realmente como alguna vez les decía, la ecuación de Drake, que es la ecuación que hace que veamos para saber si calcular más o menos exactamente cuántas civilizaciones hay. Ajá. Tendríamos en este momento contacto más o menos 20 civilizaciones. Ya deberíamos haber entrado en contacto. Uh-huh. Según la ecuación de Drake, o sea, poniendo cada vez porcentajes muy mínimos de probabilidad de existencia de vida, y que esa vida, o sea,
de planetas que puedan albergar vida, de esos planetas que se haya albergado, no que puedan, sino que haya desarrollado vida, de esos vida que se haya desarrollado vida compleja, de esos que hayan llegado a una civilización, de esos que hayan, o sea, no sean solo animales, su civilización, no solo animales, sino civilización, de esos que hayan llegado a ser una civilización interplanetaria, de esos que hayan llegado a descubrir formas de viajar a través del universo. Claro, y distancias tan grandes, entonces, y ahí el resultado era 20. De hecho, ahí ya no era Drake, alguien hizo más el cálculo de cuántas civilizaciones quisieran destruirnos y eran 3. O sea, según la ecuación de Drake, ahorita estamos en guerra con 3 civilizaciones. O deberíamos estar. Al menos en teoría. Y tal vez ahí ni nos damos cuenta. Claro. Pero bueno, lógicamente esto lo estamos analizando desde lo más arriba que podríamos decir, ¿no? Desde una distancia de 8.000 millones de años luz de distancia. Entonces, obviamente tenemos que ir como que haciendo zoom para poder dar con nuestro planeta, ¿no? Para poder distinguir el Sol y desde ahí la Tierra. Ahora, dentro, digamos, de todo esto, hay, ya nos vamos enfocando a lo que se conoce como el grupo local de galaxias. ¿De qué es donde está nuestra galaxia? Donde nuestro vecindario cósmico. Ajá, donde estamos haciendo el búnker al aire. Ahora, este grupo local de galaxias tiene una envergadura de varios millones de años luz y se compone de una veintena de galaxias. Eso, digamos, ya haciendo mucho más zoom hacia donde estamos. Esta galaxia, ya de esta veintena de galaxias, una de ellas es la nuestra, donde nos encontramos. Y esta galaxia es como vemos en las fotos siempre, en las típicas del universo, es como que una especie de luz al medio, como que con brazos en espiral, que la rodean. Y esta galaxia a su vez va girando lentamente y da una vuelta cada 250 millones de años. O sea, imagínense cuánto tiempo tendríamos que... es que vuelve a ser inimaginable, digamos, ¿no? Intentar entender de que como planeta lo más probable es de que nunca vayamos a dar esa vuelta. De hecho, yo creo que el planeta va a desaparecer antes de que demos una vuelta. Millones de años. Claro, es que una galaxia gira y da una vuelta completa cada 250 millones de años. No, pero la Tierra tiene 8.000 millones de años. O sea, ha dado varios cientos ya. No, 8.000 millones. Como especie humana, entonces. 4, 8. No, la especie humana. 30, el planeta ha estado aquí en 32 vueltas de galaxia. Claro, más o menos. Ahora, como humanidad, claro, es otra cosa. Y habría que ver como planeta con vida. Tal vez antes era un planeta congelado, tal vez antes era un planeta lleno de gases, como son varios otros, y de ahí, con el paso de los millones de años, ha empezado a volverse a lo que conocemos hoy en día. Pero bueno, haciendo más zoom, ya nos encontramos a 40.000 años luz de la Tierra y nos encontramos, llegamos al centro de lo que es la Vía Láctea. Entonces el centro de la Vía Láctea está a 40.000 años luz de la Tierra. Y obviamente nosotros no estamos al centro de la Vía Láctea, sino que estamos, claro, en las lejanías, en las periferias de la Vía Láctea. Estamos en la villa, sí, estamos en un rincón, más o menos por donde ya empieza a terminar, digamos, la Vía Láctea, botados, olvidados en un puntito que no se ve. Estamos ahí y, de hecho, la impresión que nos da es de que es como si fuera un río de estrellas que está pasando por nuestro lado. Vamos a dejarlo ahí, porque igual ya es un montón de tiempo que nos hemos pasado. Y a la siguiente vamos a seguir hablando de la lejanía que tenemos frente al resto del universo, porque esto continúa. Nos hemos quedado en la Vía Láctea. Ya hemos avanzado desde la nebulosa, desde lo más lejano que se puede conocer del cosmos, y nos hemos acercado hasta la Vía Láctea. Y de la siguiente ya nos vamos a acercar desde la Vía Láctea, vamos a llegar al planeta como tal. Uy, qué bueno. Qué bueno.
No, ya he visto tengo un fondo de pantalla que es muy bonito, está hecho por zenpencils.com, nuestro patrocinador de hoy. No, pero es una buena página. En la cual está Neil Armstrong parado en la luna y dice, cuando pisé el terreno lunar, vi a esa pequeña manchita azul a lo lejos que era nuestro planeta y podía taparlo con mi pulgar, pero no me sentí como un gigante, me sentí muy, muy pequeño. Claro, qué bueno. Es que sí, realmente no te sientas como gigante porque sabes de que no estás tapando tú a la tierra, sino ahí te das cuenta que cualquier cosa puede tapar a la tierra. Sí. Claro, cualquier piedrita, cualquier partícula, ¿no? Es muy loco. es un cuento. Sí, o sea, ya entra en... O sea, ¿qué quita? Digamos que sí, estamos viviendo dentro del ojo de un gigante, o casi como que la mitología más trona. ¿Por qué no? Tal vez. Pero y eso a mí me hace pensar, ese es el universo que nosotros entendemos, digamos, pero no sé si habrá algo más allá del universo. Otro universo. Esos son los multiversos. U otro universo. Spider-Man. No, más que Spider-Man. otro universo, yo me imagino que tal vez hay algo más grande que el universo. O sea, que el universo es una parte chiquita de otra cosa más grande. O sea, bueno, en ese caso serían varios multiversos que conforman otra... Ya, ahí otro puede ente. ser, claro, otro ente. Es que es de nunca acabar realmente. Como Sí. en Men in Black. Te quema la cabeza. Sí, como Men in Black, tal cual. Ya, qué bueno, qué profundo. Súper profundo realmente. No, ya no quiero decir mi tema. Pues bien, yo como les había prometido les traigo el tema de uno de estos maestros de los cuales se dice que habitan Shambhala. Para los que no sepan, pues escuchen el anterior programa y hemos hablado de Shambhala, uno de estos reinos, tierras perdidas que son al mismo tiempo espirituales y al mismo tiempo físicas, y albergan a estos maestros, ¿no? Uno de esos maestros es justamente Apolonio de Tania, un filósofo del 3 después de Cristo, que Año 3. año 3 después de Cristo. Sí. O sea, él nace el 3 después de Cristo. Y por lo que dicen las crónicas, el tipo alcanza a vivir más de 100 años. ¿Ah, sí? Sí. Y Y en para esa esas época era épocas todo un era, logro. claro, era casi triplicar tu tiempo de vida. Algunos dicen que incluso Tal vez más de típica. en sus épocas, digamos, ha estado casi a la par del mismo Jesucristo en fama, digamos, por las cosas que ha logrado, que les voy a ir contando. Y a partir de cierto punto, la historia cristiana, vamos a decir, lo tapa y lo opaca al cuatro. Lo oculta, digamos. Como, no sé si lo oculta, pero ustedes no sabían de él, ¿no? Entonces, en eso quedaremos. Alguna vez había escuchado que en la época de Jesucristo habían varios hombres muy parecidos, o sea, por decirlo de una manera, ser como Jesucristo era relativamente Está de moda. común. Un hombre muy sabio que tenía poderes místicos. Había varios gurús. Sí, que hacía sanaciones, hacía milagros, que tenía muchos seguidores, que el imperio los perseguía porque obviamente eran amenazas para su sistema político. Medio que antisistemas. Exactamente, y o sea, sobrenaturales por sobre todo, ¿no? De hecho, Jesucristo no era el único que resucitó dentro de esas figuras. Es muy raro, y mira que este es tal cual. Incluso la Biblia menciona a otro como Jesucristo, que era Simón. Que supuestamente significa gemelo. No, Y de esto hay unas historias no, iguales. Tomás es gemelo. ¿Tomás es el gemelo? Tomás es gemelo, sí. Ah, ok. Simón era en la Biblia, no me acuerdo en qué evangelio lo menciona, de que él tenía sus seguidores, hacía sus milagros y él quería adquirir los poderes que Jesús tenía. Él ya tenía sus poderes, de hecho creo que levitaba, flotaba. Incluso en la Biblia habla, no estoy seguro, creo que en la Biblia habla de que este Simón flotaba, o sea, volaba. No como Superman, pero claro, lograba levitar. Y él, al ver que Jesús tenía otro tipo de poderes, él también quería sus poderes, entonces va a Jesús y le ofrece dinero a cambio de que le enseñe a hacer estos milagros, claro, digamos. Y le ofrece un montón de dinero.
creo que los seguidores de Jesús se enojan y lo golpean, si no me equivoco, hasta matarlo. Bueno, al menos lo golpean, o sea, en el menor de los casos lo golpean. Claro. Y de hecho en la Iglesia Católica este personaje le dio un nombre de hecho al simonismo, que es el hecho de querer comprar el talento de otro. Exactamente, los dones de Dios, o sea, querer adquirir los dones de Dios a través del dinero, eso es el simonismo. No sabía. Yo no sé simonista. de verdad. ¿Qué? Quiero ser simonista. Simón, carnal. Pues bien, este Apolonio de Tania pues nace en Tiana, perdón, Apolonio de Tiana. Nace en Tiana, que es una pequeña aldea en Capadocia. Y como les digo, pues se compara con Jesús de Nazaret en varias cosas que hace. Igual también se habla de que tiene poderes el mismo, por eso se hace famoso. Él se considera, bueno, no, se le considera a él, mejor dicho, un filósofo neopitagórico y taumaturgo griego. ¿Ya? Tiene una biografía que es la más aceptada en realidad, que está escrita por Filolastro, otro filósofo y aprendiz de él. Donde cuenta sobre sus aventuras, pues, ¿no? Desde joven él básicamente lo mandan a los 14 años a Tarso a que estudie ciencias fenicias, esto con Eutidermo, y el tipo, como les he dicho, es un neopitagórico, entonces empieza a seguir mucho la corriente de las enseñanzas de Pitágoras. Exacto. O sea, desarrollar, me imagino, ¿no? O sea, continuar las enseñanzas de él. Para ¿a sus 14 años? No, ya un poco más. No, pero a sus 14 años lo mandan a estudiar ciencias fenicias. Y empieza a aprender muchas cosas. Realiza un viaje desde lo que sería desde Grecia, digamos, pasando por Italia, y se dice que llega hasta la India en sus viajes. En esto se lleva a un aprendiz porque los demás se acobardan así, dicen, no, es muy viejo, muy lejos. El punto es que en esos viajes él va encontrándose con otros maestros, se encuentra con los magos persas, y de los cuales aprende algunas cosas también, y él dice, digamos, en lo que pues en su biografía se dice que él dijo que había aprendido mucho de los magos persas, que son personas muy sabias, y que él les había enseñado las pocas cosas que ellos ignoraban también. Era un tipo súper sencillo, súper espiritual. Creo que por eso también como que se eleva a ese nivel de maestro y a meter en el Shambhala, lo que se dice en todo caso, porque de todos los poderes, digamos, que se le atribuyen, él los niega, dice no, bro, yo no hago esas cosas, así como que dice que no tiene poderes. Pero, y claro, no hay una evidencia, digamos, sólida de que haya hecho estas cosas. Lo mismo que la existencia de Jesús, ¿no? Pero en la biografía, como les digo, escrita por Filolastro, dicen que sí. Entre varias cosas, este tipo en algún punto igual como que determina no ingerir carne, se vuelve vegetariano de una, y igual lo mismo, su ropa, solo viste ropas hechas de lino, porque igual era a partir de vegetales, digamos, no nada de cuero y ropas que dañen a los animales. Esto como que entra a un nivel de conciencia de no dañar a otros seres animales o a otros animales, ¿no? Igual que los humanos. Después, entre lo que se dice que él llega a la India y dice que llega a una tierra, esto quiero encontrar el nombre, creo que se llama Tarra o algo así, tiene un nombre medio extraño. ¿A dónde llega? A dónde llega, sí. Es un lugar en la India de la cual no existen los mapas, ¿no? Eso dice. Y que él dice tal cual. Y esto, todo lo que él ha visto, digamos, como que lo escribe después de sus viajes, porque alguna vez le dijeron así, ¿por qué no escribes las cosas que sabes? Porque aparentemente es un maestro muy sabio. Y él dice, no, o sea, voy a escribir las cosas por cuando guarde silencio, porque todavía no me he callado, yo sigo necesitando decir cosas. Y después, justamente cuando guarda silencio, es cuando escribe mejor dicho, sus pensamientos, es porque había guardado silencio, que era una práctica para los iniciados en las enseñanzas de Pitágoras. Los estudiantes de Pitágoras dicen que tenían que guardar silencio por un tiempo, pues como una especie de rito de bautismo, qué sé yo. El punto es de que
cuando llega a este lugar que les digo por la India, él dice, he visto hombres que viven en la tierra y sin embargo no son de la tierra, defendidos por todas partes y no obstante sin defensa alguna, y con todo no poseyendo nada más de lo que poseemos todos. Visitó una ciudad que se llama, la ciudad se llamaba Larchas, ya, que igual es un lugar que no existía ni siquiera en los mapas de entonces y no existe obviamente hoy por hoy. No se sabe bien qué tierra es esa. Y dice que en ese lugar, en Larchas, digamos, empieza a estudiar ciencia y misticismo con las personas que están ahí, y que ve un modelo del sistema solar construido por seres superiores a la humanidad, básicamente extraterrestres, digamos, ¿no? Que estaban ahí. Y hay una cosa súper interesante que dice que me gusta. No encuentro, pero dice que estos maestros con los que se encuentra, los maestros de la India, tiene un nombre por el cual los llama, que los ve él tal cual, y lo dice así, elevados por encima del suelo, lo que decías de Simón, elevados por encima del suelo por 6 codos de altura aproximadamente, que no lo hacían para demostrar o para alardear, digamos, que podían volar, sino que lo hacían porque para ellos, que les rendían un culto al sol, cuando oraban al sol o hacían este tipo de meditaciones, era más puro para ellos como que estar despegados de la tierra, digamos, ¿no? Entonces su ritual consistía en esa forma. Eran más espirituales. Más espirituales. Y no caminaban, flotaban. O sea, podían caminar, pero para esos momentos de oración tenían ese poder de poder elevarse del suelo. Ajá. Y de esto igual yo alguna vez había escuchado de que los maestros tibetanos pueden hacer ese tipo de cosas igual, sí. Como que levantarse del suelo unos centímetros por lo menos. Incluso hay videos en YouTube sobre eso. Creo que habíamos hablado alguna vez de eso igual. Sí, creo que sí, algo recuerdo. ¿No ve? De tipos que flotaban y todo eso. Y bueno, el punto es de que él ve esas cosas, y también, y eso es súper interesante, también casa, creo yo, con otras cosas, otros temas que hemos hablado en Munker antes. Él dice que en este lugar donde había estado en la India, que estos maestros guardan textos que hablan de civilizaciones ya extinguidas, de tiempos muy remotos en la Tierra que han sucedido antes. Y esto creo que tiene mucha relación con lo que habíamos hablado alguna vez, como que antes de nuestra humanidad han existido otros seres también y han pasado otras cosas en la Tierra. Y me hace pensar un poco con lo que mencionabas de la Tierra, cómo gira. Ha girado 4 veces, creo, alrededor, o sea, ha dado 4 vueltas con la galaxia. Y 32 veces. 32. Que nuestra historia, tal vez la historia de la humanidad o la historia de algo más, en todo caso de la Tierra y la vida en la Tierra, es mucho más larga de lo que hemos visto, digamos, de lo que hemos aprendido hasta ahora. Entre sus poderes, pues de lo que el tipo logra poder hacer, está esto que les decía de poder volar, aprende igual así como que a elevarse. Podía curar a los enfermos también. Se dice que en una ocasión estaba en Roma y ve ¿qué se llama? Pues un cortejo fúnebre llevando el féretro de una doncella de la nobleza, y él la agarra, se acerca y le dice unas palabras al oído, y la doncella se levanta y se va caminando a la casa de sus padres. Y sus padres, al ver esto, le ofrecen dinero al tipo igual, así como que en pago por resucitar a su hija. Y él rechaza el dinero y les dice más bien que... No, mentira, no rechaza el dinero, sino que en realidad lo acepta y se lo da de dote a la chica. O sea, se lo devuelve, digamos, a la chica para que ella lo use. Aparte de lo que les dije, que usaba ropa de lino, también se dejaba el cabello muy largo, la barba también muy larga, porque dice que esto como que le ayudaba mucho a conectarse exactamente. Y esto igual lo habíamos hablado hace tiempo, claro, con la tierra, con la relación de tu cabello, digamos, del largo de tu cabello y su uso como una especie de antenas para conectar con otras cosas en la tierra. Entre eso también está igual que durante una época el emperador Nerón, si no me equivoco, hace una persecución y prohíbe la filosofía y hace una especie de persecución a los filósofos, y para cuando lo llaman a él a juicio, digamos, por ser filósofo, se cerró un texto súper largo justamente para inculparlo. Pero cuando él llega a someterse a juicio, las palabras de ese texto mágicamente, porque creo que no hay otra palabra, desaparecen, y por ende no pueden someterlo a juicio.
él dice que habla mucho de cómo, digamos, no hay que tenerle miedo a la muerte, porque realmente nada muere, que es un estado más en el que una persona entra, que así como nada nace de la nada, nada muere y se va hacia la nada. Todo es una transición de estados, por así decirlo, y todo le pertenece al cosmos, curiosamente, ¿no? Y eso, entonces era un tipo así súper como que elevado espiritualmente, le sobrevive a 4 emperadores, me parece, en Roma, y bueno, comparte sus enseñanzas igual con otros, entre otros poderes. Igual también cuando lo llaman a una especie de juicio igual para condenarlo por brujería, por las cosas que había hecho, él dice así como que, ¿sabes qué? O sea, yo no me voy a someter al juicio de nadie, porque los hombres son hombres, digamos. Y dice, y es más, no voy a someterme a nada acá. Y desaparece ante la vista de todos. Sí. Desaparece, el tipo se vuelve invisible así y como se va. Bilbo. Como Bilbo, así tal cual. Por el anillo. Y se habla así, cosas súper locas. De hecho, se lo considera a él como un filósofo y también como mago, entre otras cosas. Claro, desaparecer es... Claro, mágico. o sea, el tipo tiene todos esos poderes y como les digo, habla de todas estas otras cosas que también han existido. O sea, habla de otros poderes, de otros maestros en distintas partes del mundo. Ha hecho un viaje para justamente aprender de estos otros seres. Él de por sí aparentemente era como que súper humilde, digamos, y con este tipo de cosas. Nos habla de estas civilizaciones súper antiguas por las cuales ha visto, como les digo, en textos hindúes hace mucho tiempo, y civilizaciones que existían hace muchos años, que igual no dejo de pensar en la historia del puente de Adán, que habíamos hablado alguna vez. Claro. De Kumari Kandam. Ajá. ¿De qué? Kumari Kandam es Que es un tema súper lindo. subcontinente. Y eso, eventualmente al final, ya hacia el final de su vida, porque él en un punto recibe, tras la muerte de su padre, recibe una herencia muy alta, porque su padre era como acomodado, pero él renuncia básicamente a todo eso, lo reparte entre sus hermanos y sus familiares, y solo se queda con lo necesario para poder seguir viajando. Y hacia el final de su vida lo terminan tomando preso, le ponen unos grilletes y lo encierran con la guardia de unos perros súper furiosos, digamos, que nunca le hicieron nada. El tipo parece que como que tenía igual ese poder de calmar a las bestias, y eventualmente muere ahí pocos años después, ¿no? De viejo. Y bueno, se dice que tenía ese poder, que en algún punto igual llega a una ciudad donde estaban peleándose dos grupos, ¿no? Porque un grupo había plantado o había sembrado cosas en la tierra de otros, y él les dice algo tipo: nada de la tierra le pertenece a nadie, la tierra es tan generosa y tan buena que les da a todos. Y les dice algo así y se resuelve el conflicto y todos se calman, así como que tenía igual un poder para calmar a las multitudes, pero un poder más allá de la diplomacia, vamos a decir. Y eso, y fue tan importante que al final termina teniendo un monumento en el Parque de Versalles, si no me equivoco, Jardín de Versalles, en Francia, junto con otros filósofos importantes de la época. Ese es mi tema. Qué impresionante. Qué loco. Muy impresionante, todo hecho. Al final no entendí muy bien por qué la iglesia como que lo ningunea. No es que la iglesia lo ningunea, es lo que vos quieres pensar. Sino que es como que me imagino yo que es la popularidad de Jesus Christ que lo tapa. ¿Cachás? Es como hablar de... Tienes a Lionel Messi y a Ronaldinho, ¿no? ¿Ves? Ronaldinho es más crack que Messi, pero... Claro, Messi tenía más marketing, exacto, por así decirlo. Uh-huh. Bueno, no estoy diciendo que es así, eso no es un ejemplo. Pero es una comparación para entenderlo. Uh-huh. Sí, de hecho, porque igual, como les había dicho en el anterior tema, se dice que este maestro, junto al maestro Saint Germain, al maestro Jesucristo y otros maestros más, pues viven en ese lugar, en armonía, en campanitas. Uh-huh. Volando. Qué interesante. Volando. Qué bueno. Oye, loco. Re loco, sí. Y ahora nos vamos a bunkerosidades.
Bueno, ya estamos de vuelta acá con Bunkeriosidades. Vamos a ir por orden, empezando por mí, luego Raúl, luego Juan Pablo. Así que empezamos en 1, 2 y 3. Ya. En 1960 se descubrió unos fósiles que son impresionantes, la verdad, que son de 2 mamuts de aproximadamente 8 toneladas cada uno. De que, o sea, se estima que cayeron al suelo luego de una batalla que tenían a muerte. Y encontraron sus colmillos entrelazados entre ellos, ¿no? Y de hecho uno de los colmillos estaba metido en el ojo, o sea, en la cavidad ocular del otro esqueleto. Y bueno, ya es tiempo. Estos fósiles se data de que son más o menos de hace 12.000 años atrás. Ahí van a ver en la fotografía, o sea, de hecho están en un museo en Estados Unidos. Y van a ver la fotografía, es buenísima. Una pelea titánica, realmente. Sí, pelea titánica, entre 2 mamuts, cada uno de 8 toneladas. Bestial, ¿no? Guaso. Ya, sigamos. Ya. Entre las varias cosas de los misterios de la pirámide de Egipto, si pones un trozo de carne en la cámara principal, se va a secar, pero no se va a podrir jamás. ¿Dónde es eso? En las pirámides de Egipto. ¿Por qué? ¿O no se sabe por qué? No se sabe, pero no se pudre la carne, Hay solo se seca. peróxido de hidrógeno en el ambiente. Hay algún mecanismo que hace que se deshidrate la carne, se vuelva charque, pero no se pudre. Qué loco. Bueno, pero el charque tampoco se pudre. Claro, por eso, pero o sea, si el charque tiene un procedimiento que tú lo haces así. Aquí basta con que lo dejes ahí dentro. No No hay ningún proceso. de hecho, el tengas que sol no seguir. llega ahí adentro. Ajá. Qué interesante. Sí. Y por eso tal vez ponían las momias ahí para que no se... Para que no se pudra. O sea, era una forma de mantener De conservar el vida, por así decirlo. Claro. Más o menos a sus faraones. Oye, ahora entiendo bien entonces el concepto de las momias como tal. Qué interesante. Ya. Me toca, ¿no? Sí. Estaba perdiendo en el tema ese. Ya, Ok. vamos. Ya. Bueno, China quiere construir un tren submarino de 13.000 kilómetros hasta Estados Unidos. Iría por Siberia, no dando la vuelta para el otro lado, sino iría por Siberia, de ahí se mete al mar, llega a Alaska, baja por Canadá, llega a Estados Unidos. ¿Y por qué quieren hacer eso? Porque pueden. Porque quieren, porque pueden y porque quieren. Me imagino que sí, no sé. Tal vez tenga algún tema económico igual, ¿no? O sea, es más barato, me imagino. Al final, no la construcción del tren, sino al final, el transporte. Claro. Yo creo. Pero tal vez más barato, tal vez más rápido también que el avión. Más seguro, puede ser, tal vez, no sé. Oye, qué loco, me has dejado Y eso recién Yo creo nomás. que es más económico, es por economía. Todo es por economía. Claro, todo sí, al todo final es por todo- economía. No, pero, o sea, Búnker al aire nomás, lo único que no es por No, economía. te- Suscríbanse. Por el Y así. Los viajes de China a Estados Unidos serían baratísimos. Sí, claro. Esa es la principal. Pero, o sea, claro, sí, pero ¿por qué quieren conectar así, tan así China con Estados Con Unidos? USA, cuando en Para teoría invadirlos. no se traen ñañas, ¿no? Eso es lo que a mí me despierta. Claro, más curiosidad, esos como no se son puede- países aliados ni amigos. Claro, son, como de hay hecho, un teleférico normalmente- de Tembladera ni hasta Chumani directo, digo, no tiene nada que ver. Claro, o sea, de hecho, normalmente tienen como que cierta bronca. No sé por qué. Tal vez para evitar justamente eso y que o sea, yo ya estoy divagando, ¿no? Una forma de evitar esos roces es más bien mezclar esas dos culturas poniendo un puente entre los dos y que ambos se entrelacen. No sé. Podría ser. No, o sea, Igual igual habría que ver- me parece algo. Bueno, ok, Habría continuamos. que ver igual el impacto ambiental. Meter Claro. una cosa y por Tiene debajo, tema sí. para charlar durante el almuerzo, gente. Sí, oye, loco. Ya. Me toca, ¿no? Ujú. Ya, sigamos. Recientemente la Agencia Internacional de Energía, que no sabía que existía hasta ahora, como que han dicho, o sea, no sé cómo decir esto, pero han como que... ¿Cómo se dice? Se me está yendo todo el tiempo en eso. Tiempo. Ya. Ya. No, todo Vamos a ir directo. Ahora sí es tiempo. O sea, han pedido, ahí está, ya esa era la palabra, perdón, ya vamos a pasar. Han solicitado. Han solicitado así de que para 2050 ya se tiene que tener 0 emisiones de gases de efecto invernadero. Se han planteado, esa era la Claro, palabra se que se han planteado o sea, el objetivo. Dentro de 30 años. Dentro de 30 años ya no se debería utilizar ningún tipo de combustible fósil. O sea, combustibles que vengan de procesos que estén, digamos, con carbón, petróleo o gas natural. No debería haber nada de eso. Todo eléctrico con paneles solares. Me imagino que sí. O sea, al menos hoy en día esas son
las energías alternativas más desarrolladas, creo. Bueno, eléctrico dependiendo, viendo cómo, porque por ejemplo el eléctrico también se genera en base a carbón o en base a combustible también. Por eso digo eléctrico con paneles solares. Ah, ya. Yo pensé que decías eléctrico y paneles solares. Claro, puede ser eléctrico con paneles solares, eléctrico en base a recursos hídricos también podría ser. Energía eólica. Energía eólica. Claro, ahí me imagino que hay, ¿no? Pero aún así yo creo que no, o sea, el hecho de censurarse, digamos, por decirlo de alguna forma, los combustibles fósiles tampoco es la solución, porque de hecho hay muchas cosas. El Bitcoin nomás, o sea, los servidores que ocupa, Sí. es una cantidad de contaminación igual bestial por la cantidad de energía eléctrica que consume. Entonces habría que ver, ¿no? Es bastante contaminante el Bitcoin. Claro, habría que ver. Pero ya se tiene eso, o sea, para el 2050 se quiere eliminar prácticamente toda la industria de combustibles fósiles, y eso puede ser un golpe brutal para la historia de la humanidad. Como No hemos dicho solo con lo para del la tren, economía. igual depende de a quién le convenga más económicamente. Exacto. ¿No? O sea, acá no hay buenos tipos. No, ¿no? solo en el búnker. Solo en el búnker, claro. Ya, vamos, siguiente. Los tres reyes. Trucha. 1, 2, 3. Ya, Vamos. empezamos. Justamente es relacionado con el Bitcoin. El Salvador, donde Nayib Bukele es el presidente, está buscando ser el primer país en el planeta en el que el Bitcoin va a ser moneda de uso normal, moneda de uso regular. Ya hay un proyecto de ley que se espera que en las próximas semanas sea aceptado, sea aprobado dentro de su cámara y se convertiría así en San Salvador. He escuchado cosas interesantes de ese cuate, ¿no? Como que trata de romper muchos esquemas por ahí. Sí, es raro, o sea, el tipo no es muy normal. He visto que ya lo están acusando incluso de dictador, de todo, por ciertas medidas que ha tomado. Habría que estar ahí, o sea, Claro, exacto, tienes que sí, conocer. eso sí A mí la verdad no me gusta mucho opinar de otros países, países. así como que tan libremente, digamos, porque no conoces la sociedad, no conoces el momento que está viviendo la sociedad, no sabes de dónde está viniendo. Claro, otra cosa es estar en la cancha ahí, ¿no? Claro, o sea, tendrías que realmente tragarte bien la historia de El Salvador para realmente decir si es o no es tal cosa. Pero de que no es un presidente normal, no, el tipo resalta por tener ideas Es o muy decisiones bien disruptivas, digamos. Nayib el novedoso Bukele. Ya, Sí, vamos. seguimos con personajes de... Ok, eso es chistoso, igual, interesante, no sé, pensé que era mito. El tamaño del pene puede ser proporcional al pulgar. He escuchado yo eso, pero como algo que dicen, ¿no ves? Así como que si tienes la barba partida, vas a tener una hija mujer, digamos así. Ah, sí. Sí, He escuchado eso, pero X, no, según yo, no tiene sentido. Seguramente después. Pero dice que la ciencia dice que acá dice el cualcito. Pensamos que los niveles de testosterona prenatal podrían tener algo que ver con la longitud del pene. Por tanto, dado que la formación de los dedos también está influida por esta hormona, también pueden jugar un papel, dice Tae Beom Kim, coordinador de una investigación al respecto en el hospital Gachon Hill de Incheon. No sé qué acabo de decir. estás hablando? Eso, y que aparentemente el pene del hombre podría medir en promedio 3 veces el tamaño de su dedo pulgar. Es un hecho que todos Chicas. que todos los oyentes masculinos que están oyendo el programa Están han visto viendo sus su pulgar. pulgares. Claro. Es inevitable. Estamos Por eso iba a decir otra, programados. pero claro, quería generar ese nivel de interacción. Todos, Pero ahora mismo los todos. pulgares. Ya, sigamos. Ok. Interesante, no sé si será cierto. Habría que ver. Habría Ya. que ver. Vamos. Ah, me toca, ¿no? Y al final nunca has comprobado la otra. La que hemos dicho que el largo de tus brazos de extremo a extremo es tu estatura. Esto es ¿Has cierto. comprobado o no? No, ¿Te has olvidado? Me he olvidado completamente. Si alguien, igual no nos han comentado a las personas, los habíamos invitado también a comprobarlo, ¿no? Si desde tu dedo del medio hasta tu dedo del medio con tus brazos estirados es la misma distancia que tu estatura. que tu estatura. Oye, eso sí me había olvidado. Claro. Hay que hacer recuerdo. Ya. Sigamos con mi última curiosidad. Vamos. En 1960 había un método, había una prueba de embarazo que era un método totalmente raro. Yo no tenía ni idea que podía haber sido eso, no sospechaba.
que consistía en utilizar ranas para saber si una mujer estaba embarazada o no. ¿Cómo hacían esto? Es un poco asqueroso. Inyectaban orina de la mujer que creían que estaba embarazada, le inyectaban a la rana. Pobre rana. Y si la rana tenía una cierta estimulación en su ovulación, entonces se decía de que la mujer estaba embarazada. O sea, y sí, era, digamos. O sea, pasó el tiempo hace rato. Sí. Lo malo de esto es de que, o sea, y esto te daba en 24 horas el resultado, no es que tampoco tenías que esperar un montón de tiempo. Y las ranas las podías reutilizar. No sé, o sea, eso es un poco feo y medio triste, porque de hecho todo esto ha provocado que en las ranas se cree una especie de hongo. Y ese hongo se esparcía así brutalmente y ha llegado con un hongo que mataba a las ranas. Uh-huh. De hecho, cuando les daba, tenían máximo una semana de vida y se morían a la semana. Y esto provocaba de que haya como una especie de epidemia de este hongo en las ranas y ha liquidado un montón de población de ranas. Y de hecho, se presume que muchas ranas han extinguido a causa de esto. Wow. Esto esta práctica se hacía en los 60s, o sea que más o menos en ese tiempo. Que recién se dieron cuenta hasta los finales de los 80s, recién vieron de que a causa de esto estaban muriendo un montón de ranas, o sea que 20 años más de 20 años impacto. De exterminio de ranas sin saber que estaban extinguiendo, o sea que muy probablemente hayan desaparecido ranas de que ni siquiera hemos llegado a conocerlas. Claro, verdad que terrible, feo. Qué fregado. Ya, sigamos. Vamos. Y yo también estoy con algo medio, no sé, oscuro. Porque también existe el trastorno afectivo estacional, también conocido como la depresión invernal, y esto es algo muy interesante, me pareció muy interesante esta causa, es por la superproducción de melatonina debido a la falta de luz. O sea, la falta de luz te produce un trastorno mental. Claro, y hay gente que se deprime, pues. Sí, sí. En esos países donde es un día todo entero. Exactamente. De hecho, a mí me pasa eso. O sea, sí, ni siquiera hemos hablado de eso. Sí. Sí, ni siquiera ir muy lejos. Hemos hablado en el tema de los progresos de la Primera Guerra Mundial. Cuando se hizo el cambio de horario. ¿Has terminado la conferencia? No. No, perdón, sí. Porque es justo lo que decías, en algunos países en los que les llega muy poca luz o tienen muy pocas horas de luz. Durante el invierno. Durante el invierno, exactamente. La vida se sucede en casi una oscuridad total, obviamente, y es donde más se producen episodios de depresión y hasta suicidios en todo el mundo. O sea, es donde más cunde esto. Tienen que ponernos focos. Es por eso que igual les había dicho que como que, bueno, eso me contaba mi hermano, que en Canadá, igual durante este periodo de invierno, o sea, hacia fin de año más o menos, es casi una obligación, así como que viaja, ve, explora el mundo, muchacho, porque si no, claro, dice que te deprimes mal. Qué fregado, ¿no? Y de hecho, eso yo les decía en esa vez que hablamos de los progresos de la Primera Guerra Mundial y cómo ha incidido en el cambio de horario, que lo aplicó Alemania en un inicio y después ya el resto de los países han copiado y al final se volvió una práctica normal, ¿no? A mí no voy a decir me deprime, porque ya deprime me parece que es un término muy fuerte, pero sí te afecta. Me genera ansiedad. Sí me afecta, o sea, sí, como que digo, pucha, hubiera querido que dure un poco más del día, digo, como me da un poco de pena, hasta nostalgia incluso, sí. Cuando la luz dura poco. A mí igual. Y de hecho, digamos, en invierno, ver las 6 y ya está como que oscureciendo, me da pena. A mí, ¿sabes qué? ¿Qué? No, perdón, termina. No, o sea, digo como que quisiera que sea verano, no porque necesariamente odie el frío, digamos, sino más por el tema de la luz. Quisiera que sea verano porque en verano a las 6:30, incluso a veces hasta las 7, al menos en esa parte del mundo, sigue como que estando un poco clarito. Y eso envidio un montón de México, que he visto a las 7:30, a las 8 y están así con un sol radiante. Claro, como es costero. Quiero irme ahí. Ay, sí. Porque a mí me han pasado un par de cosas igual. Uno, que sí, a veces siento como esa depresión por la luz. Igual, no es el frío. A mí me encanta el frío. Pero es como ese paso, digamos, el ocaso. Me gusta ver los ocasos igual. De hecho, es un momento que puedo disfrutarlo. A mí me encanta. Pero me encanta hay igual. veces o situaciones en las cuales ves la luz y es como
como un cerrar de la vida. No sé, lo siento así como que... sí, es como no. si... O sea, está y muriendo la el día, noche, ¿no? y ya es otra situación aparte. Es como que fiesta, digamos, ¿no? Pero sí, sí, ese momento del cierre de la luz es claro, como lo que muere el día es realmente como que muere. Es un momento de agonía. Sí. Y a mí me pasa. Eso me pasaba, lo horrible era cuando trabajaba un tiempo en un call center. Era un espacio gigante con un galpón y teníamos cada uno un cubículo. No habían ventanas. El único espacio que había de luz, por el que entraba la luz, era un agujero, un hueco así de cuadrado de, me imagino, pues 30 por 30 centímetros, algo así, que estaba arriba. Y yo entraba a un horario entre las 5 de la tarde y salía a 11 de la noche. Entonces estaba trabajando ahí, qué sé yo, chin. Y me acuerdo que veía nomás ese hueco, así lo que pase, se iba la luz. Sí, pero triste, que suena súper triste. Y era un poco deprimente. Y después salía de noche, ¿no? Así, no veía la transición del día a la noche. Y era algo medio guaso. Sí, eso era pues como esclavizado el Juan. De hecho, eso es interesante como tantas religiones han desarrollado, o sea, justamente por lo que ustedes dicen que les daba esa angustia de la falta de luz. ¿Qué? Esa ansiedad. Esa ansiedad, exacto. Que han desarrollado sus deidades como seres, dioses solares. Claro, y que, claro, los han representado, han plasmado a su deidad en el sol. Todo viene pues de ahí, ¿no? O sea, claro. el hecho de los dioses solares, que el sol trae calor y trae consigo el que las plantas puedan crecer, vida, y seguridad. todo eso, seguridad de los depredadores. Todo lo bueno es la luz, lo malo es la oscuridad, y son metáforas que seguimos manteniendo hasta hoy en día. Cuando en realidad es por constantemente de eso. Cuando la falta de luz en nuestro cuerpo hace que produzcamos por mucha mayor cantidad la melatonina, que es lo que nos hace poner depresivos. Qué fregado. Sí. Yo creo que capaz no es a consecuencia de eso, sino tal vez es algo más primitivo. Como que relacionamos la luz con una sensación de seguridad, la oscuridad con algo malo, porque la hemos pasado mal cuando éramos cavernícolas, digamos. Claro. Ahora sí desarrollamos. No creo que los de cavernícolas y deprimidos, todo tristes, digamos, creo que les varía. Pero eventualmente sí. Tal vez afectan todas esas cosas, multifactorial. Ok. ¿Me toca? ¿Te toca? ¿Nos toca? A ti. Acabo de dar. Entonces. Tú eres el de la luz. Sí, Tú eres el ser de luz. Ok. Ya. Vamos. Pues bien, me acabo de perder. No, mentira. Acá está. Este es igual un poco triste. Lo siento, público. El gobierno federal de Estados Unidos no reconoce a los pulpos como animales. ¿Los qué? A los pulpos como ¿Y animales. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Ya? Es un loophole, un hueco legal, un vacío legal. Por el cual los pulpos, al no ser reconocidos como animales, carecen de los cuidados que se tiene con los otros animales al momento de las experimentaciones por laboratorio. Tiempo. O sea, no tienen esos derechos. Sí. Cuando tú experimentas con un animal, aparentemente en Estados Unidos, tienes leyes para evitar que seas cruel con el animal. Es decir, por lo menos ponerle algún analgésico que le evite el dolor, cosas así. Pero con los pulpos no necesitas hacer eso. Y obviamente hay varios movimientos de protesta en contra de esto para pedir que se los imponga también, ¿no? Porque se experimenta aparentemente con los pulpos para ver temas, lesiones cerebrales, cosas así. O sea, eso está totalmente claro que no lo hacen por algún motivo en particular. O sea, debe haber alguna industria que, me imagino, experimenta a lo bestia con pulpos. Claro, y le ha encontrado el... Claro, y o sea, que es una industria, si no es el mismo gobierno, está súper relacionada con el gobierno, y que me imagino que por eso, digamos, como que le han puesto esa ayuda, ¿no? Oye, qué raro. Horrible, además. Qué loco. Pobres pulpitos. Sí, medio loco. Sí, qué fregado. Ese ha sido el momento depresivo de Búnker. Ahora vamos a comerciales. Ya, continuamos. Ya. Bueno, muchachos, conmigo, ya que hemos terminado las bunkeriosidades, yo les vengo a hablar sobre un caso muy curioso, bastante curioso, pero que nos va a hacer, no sé, pensar en algunas cosas que a veces no le damos mucha atención en el día a día. Yo les voy a hablar sobre el Gran Hedor de 1858. Sé que suena gracioso, suena desagradable también, porque es justamente eso de que pasó en Inglaterra, en Londres. Y es, como les digo, les vengo a hablar de cosas, o sea, vamos a reflexionar sobre cosas que tenemos en el día a día, pero que a veces no nos damos cuenta, porque muchos de los inventos de los que disfrutamos hoy en día
tienen su origen en el pasado, como la rueda, por ejemplo, en la que nos podemos remontar hace milenios, ¿verdad? Pero que otros, como por ejemplo la imprenta, el reloj, el teléfono, son solo un par de siglos atrás su invención, que es relativamente cerca, digamos, pese a que con la cotidianeidad con la que los empleamos nos hacen creer de que siempre han estado ahí. O sea, nosotros tenemos la idea de que no nos imaginamos nuestra vida sin esa clase de artefactos. Ajá. Lo cierto es que todos surgieron a partir de una necesidad que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, y es justamente el caso del alcantarillado. De hecho, es por eso que les hablo del hedor de 1858, porque vamos a hablar sobre el alcantarillado. Debemos remontarnos al siglo XIX para encontrar los inicios de las redes de saneamiento que usamos en la actualidad. Porque si bien antes, en la época romana, existía ya un sistema... Eso te iba a decir, los romanos inventan el... Exacto, de alcantarillado, pero era muy rudimentario. Y prácticamente la forma que los romanos tenían de hacer esto no tiene nada que ver con los sistemas que utilizamos ahora, que han surgido en las ciudades europeas a lo largo del siglo XIX, y que de hecho tuvieron como principal momento el conocido como el Gran Hedor de Londres de 1858. Para entender el origen de este capítulo de la historia de Gran Bretaña, que terminaría por modificar la forma de vida de toda la sociedad europea, nos vamos a ir un par de años atrás. A principios de 1800, Londres se alzaba como la ciudad más poblada en el planeta entero. Tenía la impresionante cantidad de 3 millones de habitantes. Impresionante cantidad. Todo lo hay. Claro que para nuestras épocas, de hecho, ya es bastante poco. Claro. Pero en ese entonces era la ciudad más poblada, ¿no? Londres, exactamente, con 3 millones a inicios de 1800. El crecimiento de la población seguía en ascenso vertiginoso, esto a causa de la revolución industrial, lo que provocaba que algunas zonas de la ciudad, sobre todo en las de menor poder adquisitivo, las más pobres, convivieran decenas de personas en un mismo hogar. O sea, se iban apiñando prácticamente una persona sobre otra en las casas. Existía, por tanto, un sobrepoblamiento, lo que a su vez, y como pueden imaginarse, se traducía en ingentes cantidades de desperdicios humanos. O sea, claro, qué asco. Sí, era tremendo. O sea, realmente era... Todos lo hacen. Todos lo hacen. No tienes que avergonzarte. El Papa, los reyes, es la persona más humilde también. Hasta la señorita más guapa. Hasta la señorita más bonita. Exactamente. De hecho, este es un buen momento para recordarles a los radioescuchas que si están comiendo algo mientras escuchan el programa, hagan una pausa porque si no es su comida y sigan escuchándolo. Exactamente. Es muy interesante lo que vamos a llevar. Los que tengan el estómago para hacerlo. Que sea un reto. El Bunker Challenge. El Bunker Reto. Pero bueno, ya están advertidos, ¿no? Las cantidades, como les digo, de desechos humanos eran impresionantes. Esto a causa de que no había un sistema de alcantarillado útil, que sea eficiente en este caso. Todos estos desechos iban a parar. Creo que más que eficiente, pozos, que aguante para tantas personas. Seguramente ha sido construido pensando, no somos tantos, no pasa nada. Claro, las ciudades de 100.000, 200.000 personas. De un rato para el otro empezó a llegar gente a lo loco. Y tengo una anécdota, pero la voy a guardar para más tarde, relacionada con nuestra ciudad. Ah, sí, ya. Como les decía, de que todos estos desechos se iban a numerosos pozos negros ubicados en los sótanos de las casas. O sea, pozos sépticos. Pozos sépticos, pero que nunca se desechaban. Iban a ningún lugar, se quedaban. Nunca se iban al lugar, se quedaban ahí. Pero el elevado precio para vaciarlos, o sea, como se quedaban ahí, como les digo, no había un lugar por el que se vaya, había un precio para sacar todo eso, entonces provocaba que en muchas ocasiones estos pozos terminen desbordando y filtrando su contenido hacia los desagües callejeros, que tan solo estaban pensados para recoger el agua de lluvia en ese momento. Claro. O sea, era realmente tremendo. De hecho, si se ponen a pensar, yo sé que mucha gente dice, ¿verdad? Cómo quisiera vivir en el siglo XIX, en el siglo XVIII, claro, o antes. Pero realmente, si te pones a pensar cómo vivían antes, era insoportable, era realmente insoportable para nosotros. Estaban bonitas las películas, ¿no? Humanas, ¿no? O sea, el tipo, ahora tu departamentito de 3x3 con Netflix, con tus cosas, que no sé qué, es un palacio para esas épocas, digamos. Claro, sí, es un palacio, es lleno de lujos impensables para ese momento.
como les digo, muchas películas a veces vemos y decimos, ay, qué lindo, hubiera querido vivir en esa época. Pero eso es porque las películas no pueden transmitirnos el olor que se tenía en ese momento. Claro. No, y ni siquiera el aspecto transmiten, porque obviamente vos ves las películas de esas veces, todos con unas dentaduras, pues así de Hollywood. Claro, perfecto. La que el cabello limpio, por ahí más te bien puede peinado. transmitir es Los Miserables, el musical. Sí. El último. Esa sí te muestra así como Sí, que sí, el último que hicieron, ¿no? La miseria, pues valga Sí, la sí, redundancia, claro. De hecho, en sí. la que vivía la Sí, gente. así como- es fuerte esa parte. Pero obviamente con las dentaduras no hay mucho que puedan hacer. Yo me imagino cómo habrá sido la gente. Pero sí la Esa parte época. la parte en la que Fantine tiene que vender sus dientes. Sí. O sea, a eso llegaba la gente, viejo. Sí, sí, sí. Claro, a usar dientes postizos que eran de otras personas. Imagínate. Ah. Te ponías dientes que estaban en otra boca. Qué asco hasta. O sea, era tremendo. Por eso, como les digo, eso de ese romanticismo La de realidad, vivir viejo. antes, que la Nuestros sociedad abuelos era han más, pasado por ahí. era más bonita, era más sana, Claro. era más segura. No es tan así. No o es sea, tan así. a veces nos ponemos. y Los como niños les digo, fumaban. ¿Qué? Los niños fumaban. Sí, de hecho. Y era antes, normal, ¿no? Era normal antes que los niños fumen. Y como les digo, o sea, a veces nos ponemos a pensar, no nos damos cuenta de los lujos con los que contamos ahora. Sí. ¿Verdad? Y añoramos épocas en las que realmente, como les digo, no podríamos vivir, como por ejemplo sin teléfono. No hablemos ni siquiera del smartphone, solo el teléfono. Salud. Exacto. No es que sistemas te de curen salud. con sanguijuelas todo. Sí, sí, sí. Sin psicología. Digo, estoy deprimido. Ah, no, eso no es depresión, es cobardía. No, no es. Claro, o sea, hay muchas cosas por las que tenemos que estar muy agradecidos en el día de hoy y que a veces no nos damos cuenta, como te digo, realmente no tenemos esa concepción. Bueno, continuando. En la primera mitad de ese siglo del siglo XIX, se introdujeron, pero solo en los hogares más adinerados, los primeros inodoros. De hecho, ahí es donde se inventa el inodoro. Como dato curioso, no recuerdo si es abuelo o bisabuelo del actor que hace de Jon Snow de Kit en Harington. Game of Thrones, Kit Harington. Él es el que ha inventado el sistema del inodoro. Qué curioso. Sí. Sí, él inventó. Qué chistoso. Y se lo inventó como regalo para la reina. O sea, la primera persona en De haber los dragones, sentado, la reina de los dragones. sí, en haber sentado su trasero sobre un inodoro funcional así como lo conocemos, era la reina de Inglaterra en ese entonces. La primera en sentarse en el trono. Sí, en el trono blanco. El trono. Sí, y bueno, como les decía, se pusieron los primeros inodoros cuyos desperdicios también iban a parar a los mismos pozos negros, solo que eran, ya lo hacías por un inodoro. Claro, lo que aumentó, la cantidad no disminuía, ¿no? Exacto, pero era interesante porque antes, o sea, con la y esto es interesante, por la facilidad del inodoro, mucha gente antes, o sea, antes del inodoro se iban al campo, Ya. a un río, a hacer. Por la facilidad del inodoro empezaron a hacer ya obviamente sin salir de sus casas, solo en el baño, Claro. en el inodoro, pero esto ha aumentado la cantidad del flujo de cantidad en el pozo séptico. Que no corría. que La- no corría, claro. claro. O sea, la llegada del inodoro, contrariamente a lo que se pensaría, ha hecho peor el Ha problema. agravado el problema. Sí. Claro, solo ha hecho que hacer sea más cómodo, digamos. Sea más cómodo en el mismo lugar que antes. Eso, tengo dos cosas ahí. Uno, justo la otra vez estaba viendo en un grupo igual en Facebook que habla sobre cosas de la paz y no sé qué. Y no sé qué fascinación tienen las personas con sacarle fotos a ese edificio nuevo que se está construyendo en Calacoto. Ya. Solo porque es súper alto, no sé. Es que va a ser el más alto de La Paz. Me imagino, pero bueno, no sé, no importa. El punto es que alguien decía como que es una tontería, dice, porque justamente imagínate, el edificio está construido para arriba, pero todo ese desagüe va a ir al desagüe que tenemos desde los años no sé cuántos acá en La Paz, que no está diseñado para soportar la cantidad de la gente que hay y que va a vivir en ese edificio. Estaba pensado para la cantidad de gente pues que viva en casas casitas bajas, digamos, ¿no? O sea, que sea una familia de 4, una familia de 5 y todo eso, pero en ese edificio va a haber cualquier cantidad de gente y eso va a colapsar, o sea, probablemente se repita. Eso por un lado. Esperemos que no. A ver, alcalde, si escucha Búnker al aire. Como... Por otro lado, alguna vez he escuchado igual que el tema del inodoro no es muy saludable.
para las personas, porque las personas no estamos diseñadas para defecar En esa posición. en esa posición, que es como que más saludable, como que La letrina. sí, creo que la letrina, como que estar de cuclas, ¿no ve? Sí. No, de hecho es más natural, o sea, la posición. Como el Kaganer, que es otro tema que tenemos que volver a traer. ¿Cuál? El Kaganer, cuando hemos hecho un especial de Navidad, damas y caballeros. El Búnker ha hecho un especial de Navidad una vez, así. Y este año en la lo vamos primera a volver a temporada. hacer. Lo vamos a volver a hacer, Sí, me parece. sí. Okay. No puedo creer que me ha parecido gracioso que de empezar el programa hablando del universo y de cosas tan profundas, terminamos hablando de cuál es la posición más natural para. Como hemos dicho, dedicar. estamos viendo de lo. Hay que fijarse en uno mismo, hacia el interior de uno. Lo ambiguo. Ya, vamos. Ok, Ya. dale. En la primera mitad del siglo, de hecho, se introdujeron, como les decía, los inodoros. Y estos inodoros que han hecho más grave el problema, han hecho de que se reconduzca los desechos al río Támesis. Y donde también iba a parar un montón de basura generada por la ciudad. Lo más curioso de todo esto es que las clases más altas que pudieron contar con agua potable de grifo desde 1830, un sistema un sistema de agua exacto en sus casas, adivinen de qué río sacaban sus aguas. Del Támesis. Del Támesis. O sea, lo que ha hecho de que los residuos que llegaban a las aguas del Támesis de manera indiscriminada, así nomás, después eran recogidos para ser bombeados a las casas más adineradas. Y ahí es donde ha empezado un montón de infecciones. ¡Qué asco! Qué re asco. Sí, es tremendo. Por eso, como les digo, realmente esto nos hace pensar lo afortunados que somos. Uno no, o sea, tú llegas a tu casa ya en automático, ¿verdad? Prendes la luz, te lavas las manos, sacas el agua de grifo, te conectas al wifi, estás ahí, vas al baño, sales y estás feliz. Ahí quejándote. Claro, y exactamente, y vives quejándote, cuando en realidad, imagínense cómo vivía esta pobre gente, y los adinerados, o sea, hasta la clase alta de Londres, de la ciudad más poblada, la clase alta, o sea, Bruce Wayne de esa época, tenía que vivir en estas condiciones. Sí. Tomar ese tipo de agua. Por eso es realmente alarmante. A mí, yo cuando he buscado este tema, cuando he investigado sobre este tema, cada vez mientras más leía, más agradecido me sentía con la vida moderna que tengo ahora. Claro. Y cuánto realmente tenemos por agradecer que no nos damos cuenta. Es que es así. ¿Ya han visto Back to the Future? Hasta ahora. Siempre he estado hace 3 temporadas. Pero bueno, en la tercera, cuando la vean, hay una parte igual justamente en la que el tipo vuelve pues al pasado, a la época de Texas más o menos. No a la época de Texas, a la época de los vaqueros. Ya sigue existiendo. El punto es de que ahí pide igual, me pueden invitar un vaso de agua, que no sé qué, y le dice, y es un agua sucia, pues no es de río, Claro. así con tierra, que no sé qué otro. Y ahí yo igual, claro. Así era. Mira, qué interesante. Bueno, como era de suponerse, el cólera fue la primera enfermedad en aparecer y que empezó a causar la muerte de casi el 50% de la población londinense. Imagínense, la mitad, o sea, 1,5 millones de personas han muerto por cólera en Londres a causa de eso, a causa de desembocar sus desechos en el Támesis y tomar agua del mismo río Támesis. Al principio se asoció la enfermedad con las clases bajas, pero tras la muerte de personalidades muy adineradas, se llevaron a cabo diferentes estudios que afirmaban que esta dolencia se transmitía a través de los vapores del aire, que eran los que sacaban cuando sacaban agua del río. Así pues, se determinó que los causantes del cólera eran los malos olores que desprendían los pozos negros, por lo que se decretó su vaciado inmediato otra vez al Támesis. Y como ya hemos visto, ¿qué? Un bucle. Sí, y como ya hemos visto, el agua de las casas era bombeada desde el principio del Támesis, por lo que la situación a nivel sanitario no solo no mejoró, sino que consiguió que lo que siguió fue que a mayores o sea, se hizo peor, porque el río cruza la ciudad, o sea, se hizo solo peor porque obviamente los desechos humanos llegaban con mayor intensidad. Mayor concentración. ¿Y ahora cómo salimos de ese pozo?
pues cavando. Y sí, prácticamente lo que hicieron fue eso. La ciudad vivía entonces una situación dramática que se complicó con la caprichosa intervención de la naturaleza. Ya sabemos que la cuestión climática es una de las que más nos preocupa hoy en día, obviamente, pero no en vano contamos con celebraciones como el Día de la Tierra y cumbres políticas que se celebran cada cierto tiempo para tratar de frenar el impacto de la acción del ser humano sobre el planeta. Pero los cambios en los que las temperaturas se refiere se han dado desde siempre. Por eso es de que alguna vez habíamos hablado de que este cambio climático como tal no es tan 100% solo del ser humano, sino es parte también de los cambios de la Tierra. El planeta mismo sufre estos cambios cada cierto tiempo, y en esa época se estaban dando. Entre 1500 y 1700 se produjo una sucesión de inviernos más fríos de lo habitual que terminaron por conformar lo que hoy se conoce como la pequeña edad del hielo. Alguna vez hemos hablado de eso, una pequeña mini edad del hielo. Y en 1858 Londres vivió la otra cara de la moneda, o sea, un verano inusualmente cálido y seco. El calor que vivió en aquellos días Londres fue el detonante de que toda la podredumbre que se alojaba en el Támesis comenzase a pudrirse y a generar un olor nauseabundo. ¡Qué asco! Entonces, imposible vivir ahí. ¿Qué? Imposible vivir ahí. Claro, era imposible vivir. ¿Sabes? A mí me hace recuerdo cuando aquí en la ciudad hace 2 años y medio ya la basura se acumulaba. Sí. Y habían sectores que era imposible vivir ahí, o sea, el olor era realmente nauseabundo. Pasabas por el lado de eso y tenía un olor. Era imposible. Igual recién nomás este año, ¿no? Fue que se quejaron de Oruro, creo. ¿Se qué? Se quejaron, alguien dijo que Oruro estaba apestando porque igual tenía un tema del desagüe o algo así. Político. Y claro, lo han crucificado, han dicho, no puedes decir esas cosas, digo, o sea, los hechos son hechos, digamos. Y esto debe ser como que 100 veces peor, man. Exactamente, o sea, esto solo era una muestra, eso de la basura solo es una muestra de lo que realmente pasaba aquí. Y 24 horas y sin poner una solución. O sea, aquí sabíamos de que, bueno, era un bloqueo del botadero de basura y que en algún momento eso se iba a solucionar. En este caso no había un punto de solución, no había una fecha estimable, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, a todo eso, a todo este tiempo es como se le llama el Gran Hedor, toda esta época, que es así como se la bautizó. Tal era el olor que en la Cámara de los Comunes, o sea, de los políticos, se rociaron las cortinas con cloruro de calcio para tratar de disimularlo, pero que finalmente no arreglaba la verdad nada y terminaron por suspender las sesiones, porque no se podía vivir con semejante olor. La gente más adinerada, por su parte, huyó de la ciudad hacia sus segundas residencias en el campo ante la imposibilidad de llevar una vida normal en la capital debido al olor. Se esperaba que la lluvia mitigaría el nauseabundo hedor, pero esta se hizo esperar demasiado. Justo estaban, como les digo, en una época extremadamente larga y seca. Esperaban que la lluvia llegue al río y que el río obviamente se lo lleve, o sea, más agua, se lo lleve el hedor del río, pero no llegaba la lluvia, entonces el hedor se mantenía en la tierra, en la ciudad. Y cuando semanas después llegó, las autoridades decidieron, o sea, llegó la lluvia, decidieron que era el momento de llevar a cabo un proyecto que habían desechado en varias ocasiones por su elevado coste: la gloriosa creación de una red de alcantarillado público llamada Joseph Bazalgette, porque fue el ingeniero que es el que tras esconde la creación del primer sistema de saneamiento de aguas de la ciudad de Londres, o sea, de una ciudad grande, y que es un suceso que solo ocurrió ante el miedo a que una situación como la del Gran Hedor se repitiese. Claro. La puesta en marcha del proyecto permitió la limpieza del río Támesis, mejoró la calidad de vida de los londinenses en maneras realmente que no nos imaginamos, y puso fin a las epidemias de cólera que asolaron a esa pobre ciudad, causando la muerte de la mitad de la población. Qué bestia. Es impresionante. Qué loco. Qué asco de tema. Sí, horrible. Es horrible. Como les digo, o sea, no nos damos cuenta de las cosas de las que nos salvamos. Claro, o sea, voy a volver a mi casa a abrazar mi tele. Abrazar tu grifo. Sí, el alcantarillado. No, sí, totalmente. Es que
a veces como que vivimos ya muy en automático y damos por sentado, digamos. Y el pánico te llega cuando tapas el inodoro en la casa de tu cuate, ¿no? Es como, no, por Dios, no, porque no hay papel ahí. Sí, es muy cierto. Por ejemplo, mira, un poquito de ese pánico sentimos cuando se tapa el inodoro y ves que cuando sueltas el agua solo empieza a subir. Claro, y empiezas a tronar, zapateas. Te imaginas lo peor. Ahí estás viendo dónde subirte. Sí, es cierto. Por eso, chicos, realmente tenemos mucho para agradecer, para despertar y agradecer por muchas cosas, entre esas el alcantarillado, que nos permite vivir una vida realmente cómoda, tranquila, claro, libre de olores y lo peor de enfermedades. Sí. Creo que esa es la razón detrás de la higiene, ¿no? Sí, hay público joven, porque tengo mis estudiantes que nos escuchan en los programas, así como que si sus viejos les dicen que se bañen, pues háganlo, no es por luchar, ¿no? Es para cuidar la salud, todo lo que tenga que ver con higiene son temas de salud. Sí, totalmente. Me ha hecho recuerdo un poco, hace tiempo que ya no escucho esto, pero en su momento estaba bien de moda. ¿Hace cuánto habrá sido? Hace unos 15 años tal vez más, un poco más. ¿Cólera? No, el poema a la caca. Clásico. Si pueden, sí, o sea, es un clásico al menos para nosotros. Sí. Como te digo, desde hace tiempo que ya no veo nada de eso por internet. No, pues era la época de Hotmail. Así, exactamente. Cuando en esas épocas los chistes, no sé, te llegaban al correo y vos tenías. Lo viral le llegaba. Claro, lo viral te llegaba por email. ¿De qué viejo se escucha eso, no? Pero, a ver, ¿vas búsquenlo. a leerlo? ¿Qué? ¿Vas a leer el poema a la caca? No, es muy largo. Muy largo para leer. Pero recomendado, léanlo, búsquenlo. Los que no lo conocen, búsquenlo. Así como tal como dice poema de la caca o poema de la caca. Es súper chistoso. Igual a Ataque de Caca, es una canción muy chistosa. Sí. Sería que la pongamos así al final, pero nos van a banear. Pero no. Nos van a banear ustedes, YouTube, todo. Así que con eso nos estamos, ¿no? Nos despedimos. Espero que les haya gustado los temas. A mí me ha parecido genial el recorrido desde el cosmos y pasando por la espiritualidad hasta los intestinos humanos, los desechos humanos. Voy a aprovechar de hacer un paréntesis. Igual también hay una compañía que me gusta mucho, es una empresa privada, sí, de Estados Unidos y todo el tema, que se llama 4 Ocean, que ellos hacen el trabajo de limpieza de océanos. Y los sigo por Instagram y tienen fotos que son, de verdad, sí son como que espeluznantes de la cantidad de basura que hay en playas, mares, pantanos y demás. Y bueno, estos cuates lucran a través de eso. Es como que tú pagas $7, te dan una manillita de porquería, pero en teoría cada manilla que compras es como que una libra de basura que van levantando. Por eso así lo promocionan. Y sí, los he seguido bastante, los he investigado mucho porque no le tengo para nada fe a las organizaciones que hacen cosas por buenos tipos, pero estos no son una empresa y sí, parece que sí cumplen con lo que dicen. Entonces, eso, simplemente por el tema que estamos hablando. Claro. Espero, como les digo, que les haya gustado eso. A mí me han gustado los dos temas. ¿Cuál fue el tema que más te gustó a ti? A mí también me gustó, ese estaba buenísimo. Y pues nada, si les gustó Búnker, suscríbanse, recomiéndenlo a sus enemigos. Si no les gustó, recomiéndenlo a sus enemigos. Yo soy JP, que está muy bien. Chao. Eso sí, nos hemos olvidado durante el programa hacer la recomendación de la suscripción, así que más vale tarde que nunca. Suscríbanse al canal y síganos también en Facebook para siempre estar ahí al tanto de todo lo que pasa en el búnker. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en la siguiente. Yo he sido Raúl al aire, este ha sido Búnker al aire. Como siempre, muchachos, un fuerte abrazo a todos. Nos vemos en la siguiente. Chao.